El privilegio que nos da de poder en esta noche estar acá y poder predicar la palabra del Señor. Amén. Yo creo con todo mi corazón que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y cumplirá el propósito cada día que es predicada en el corazón de aquellos que quieren recibir la palabra de Dios. Amén. Quiero llevarlos al Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del verso, la lectura es muy larga, pero vamos a abogar algunos versículos y vamos a leer del verso 1 al 3 y luego brincamos al versículo 8 al 16. ¿Lo tienen, amada iglesia? Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de ¿quién? Delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová. ¿Quién había dado por medio de él? Jehová, salvación a Siria. Cuando habla de salvación a Siria, amada iglesia, habla de victorias, de triunfos que había tenido a través del ejército que comandaba a este hombre tremendo, este sirio Naamán. Dice, era este hombre valeroso en extremo. ¿Pero qué, hermanos? Pero leproso. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Era un hombre valeroso, era un hombre que lo tenía en alta estima, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a una joven, la cual servía a la mujer de Naamán. Era sirviente a la casa del general. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Dilo conmigo, él lo sanaría de su lepra. ¿Cuántos dicen amén? Si mi señor escuchara y quisiera ser sano, allá en Samaria, en el pueblo de Israel, hay un profeta que puede sanarlo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no tenemos un profeta, pero tenemos a Cristo que nos puede sanar. Vamos a ir al verso 8. Amén. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras o sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí. Os traigo acá, venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió, ¿qué, hermanos? Un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y será limpio. Y Naamán se fue enojado, se enojó delante, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farpar, ríos de Damasco, ¿acaso no son mejores que todas las aguas que hay en Israel, o todas las aguas de Israel? Si me lavaras en ellos, ¿no seré acaso también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Cómo se fue, hermanos? Enojado, se fue enojado.
Mas sus criados le decían, y si hubieron, y él habiendo, diciendo, Padre mío, si el profeta le mandase alguna cosa grande o alguna cosa grande, ¿acaso no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló, como dice, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó como, hermanos, quedó limpio. El verso 16, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora, ¿qué le dijo? He aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. No hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. A veces no me gusta hacer la lectura larga porque me cuesta mucho leer. Y es por eso que Dios me da una habilidad para poder memorizar la palabra. Pero cuando leo me cuesta poco. Pero quería leer estos versículos porque son fundamentales y muy importantes para el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche para compartir con ustedes. Así es que, amada iglesia, el tema que quiero compartir lo he titulado de general a siervo. De general a siervo. Yo quiero que ese tema usted se lo guarde en su corazón. De general a siervo. ¿Cuántos generales sabemos aquí en esta noche? Levanta la mano, generales. No hay generales, ¿verdad que no, hermano? Pero si le pregunto, ¿cuántos siervos, incluyendo las mujeres, hay aquí? ¿Cuántos siervos hay en esta noche, en este lugar? Amén. Porque nosotros hemos pasado, muchos de nosotros, de general a siervo. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia siendo generales, ¿verdad que sí, hermano? Sacando pecho y un montón de cosas, ¿verdad? Pero hemos pasado de general a siervo. Este hombre, según la historia que estamos leyendo, que se llama Naamán, él era una persona importante en Siria. Siria era en ese tiempo uno de los ejércitos más poderosos que habían en los tiempos pasados, en los tiempos de la ley. Los sirios tenían el mejor ejército. Siria era, hermanos, una potencia tremenda. Más adelante usted ve cuando el sitio de Samaria, que el pueblo de Israel estaba sitiado y todo el ejército de los sirios estaban en un campamento solamente esperando que los israelitas salieran para matarlos, ¿verdad que sí? Y los israelitas le tenían temor porque era un ejército tremendo. Pero dice que el rey de Siria tenía un hombre que era un hombre importante, y ese hombre se llamaba Naamán, y Naamán era nada más y nada menos que el general del ejército de Siria. Un hombre muy importante, ¿verdad que sí, hermanos? Como quizás muchos de nosotros, influyente posiblemente en su ciudad, en su pueblo. Era una persona reconocida en ese lugar, amada iglesia, porque dice la Biblia que a través de ese general Naamán, Dios le había dado victorias al pueblo de Siria. Amado hermano, dice que Jehová le ha dado la victoria al pueblo de Siria a través de Naamán. Qué tremendo esto, ¿verdad que sí, hermanos? Pero había un problema. ¿Y sabe cuál era el problema? Que Naamán tenía lepra. Y yo quiero decirles en esta noche, hermanos, en los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, la lepra era un problema serio, hermanos. La lepra en los tiempos antiguos era un problema serio. No era la lepra moderna que usted y yo conocemos ahora, ¿verdad que no, hermanos? Ahora hay una lepra que es como una net, ¿verdad? Algo así se llama, ¿verdad? Bueno, mi hija que es médico sabe esto. Como aneto en la piel, ¿verdad que sí? Como manchas en la piel. Pero en los tiempos antiguos, hermano, no era así.
La lepra era un problema serio, porque la lepra tenía varios significados. ¿Sabe qué significaba la lepra? La lepra significaba impureza. Impureza espiritual. Tenía una connotación espiritual, no solamente física, sino que la lepra era un problema espiritual. La lepra, las personas que tenían lepra eran personas que estaban separadas de Dios. La lepra significaba que estaba separado de Dios. La lepra significaba el pecado en la persona. Era por eso que la lepra era un problema tan serio, que la lepra, amada iglesia, separaba a las personas lo incluía de la sociedad. Las personas que tenían lepra no podían vivir en la sociedad. Y es que la lepra antigua, hermanos, era un problema tremendo. Los confinaban a vivir separados en un lugar. Eran condenados a vivir en ese lugar, porque la lepra, amada iglesia, era una enfermedad que no tenía cura, no se sanaba. Y la lepra, amada iglesia, significaba que la persona tenía un problema, un desorden en su vida. Y yo quiero apenas tomar la introducción de este tema, porque es muy importante, hermano. Solamente la persona que estaba con lepra no podía vivir en la sociedad, porque era una persona inmunda delante de Dios y delante de la sociedad. Y si usted se va a la historia de la hermana de Moisés, Miriam era una mujer que, por eso le digo que la lepra era lo que representaba el pecado de la persona. Una persona que tenía lepra era una persona que tenía un desorden espiritual en su vida. Y Miriam, la hermana de Moisés, cuando criticó a Moisés, cuando murmuró contra Moisés, ¿sabe qué le pasó a Miriam o a María? Que se llenó de lepra. Y si no, también pregúntele al siervo de Naamán en este mismo pasaje más adelante, que no lo leímos, hermano. Cuando quiso engañar al profeta Eliseo, y se fue a donde estaba Naamán con el oro, con la plata, con las mudas, y le dijo que el siervo le había mandado a buscar unas mudas porque habían venido unos primos, no sé qué, unos familiares. Y cuando mintió, ¿sabe qué pasó? Cuando vino de Eliseo, y Eliseo le preguntó ¿a dónde estaba? Y le dice: yo estaba por ahí. No, usted hizo esto y esto, y la lepra de Naamán se te va a pasar a ti. Entonces lo que quiero decirle es que la lepra era un problema serio. La lepra, amada iglesia, no solamente te excluía de la sociedad, sino que la lepra era una enfermedad contagiosa. Y quiero que usted me entienda en esta noche, en este punto. La lepra era una enfermedad contagiosa. Gracias a Dios que hoy no hay de esa lepra, ¿verdad que no, hermanos? ¿Saben dónde está esa lepra? En el corazón. Usted no la puede ver porque ahora no está física. Esa lepra del pecado está en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre y la mujer. Y muchas veces, amados hermanos, está ahí, está escondida. ¿Sabe? El primer punto que yo quiero tocarle, hermano, es que después de explicarle qué es la lepra es algo que se contaminaba a la persona, se traspasaba a otras personas. Ay, hermano, yo conozco hermanos. Hay un dicho por ahí en la calle que dice que el que anda con lobos, a aullar aprende. Hay hermanos que se reúnen después de los cultos, hermano, por ahí a hablar cosas y hermano, y se contaminan. Cuando hay una persona que tiene lepra, la lepra se traspasa. La lepra se pasa a otra persona. La lepra del pecado. Y hay gente, amado hermano, dentro de la iglesia que está lleno de lepra y están contaminando a otra persona con la lepra que ellos tienen, hermano. La lepra del pecado, la lepra de la murmuración, la lepra de la indiferencia, la lepra del orgullo. Esa lepra que está comiendo como un cáncer dentro del corazón de mucha gente hoy en día dentro de la iglesia, que aún está sirviendo en la iglesia, y la lepra está ahí metida, hermano, hasta los huesos. La primera actitud del leproso, ¿sabe cuál era? Tratar de esconder su lepra. ¿O no es así? Lo primero que hacía una persona cuando veía que tenía lepra, hermano, comenzaba a salir la lepra en algunos lugares de su cuerpo, de su piel.
Se escondían de la lepra. Lo primero que hacían, hermanos, era esconderse. Era tratar de asimilar o de esconder lo que tenían en su piel y en su corazón. Yo recuerdo algunos años cuando mi esposa estaba en el momento más difícil de su proceso de enfermedad. Había quedado como una ancianita y pesaba como 46 kilos. Y un día estábamos en San José. Voy a traer recuerdos a mi esposa. Estamos en San José, en un lugar, en un aposento donde nosotros habíamos alquilado. Y un pastor amigo mío que está ahora en Estados Unidos, muy amigo, uno de los pastores más amigos que yo he tenido. Y me dijo, yo quiero ir a visitar a mi hermanilla, porque eso le decía a mi hermanilla, le dice a mi hermanilla. Yo quiero visitar a mi hermanilla, dice, porque yo quiero ir a verla, a ver cómo está. Cuando el pastor llegó a la cama donde estaba mi esposa comenzó a darle palabras de aliento al pastor Carlitos, que es mi amigo. Pero cuando yo veí que Carlitos, hermano, tenía una camisa manga larga, y yo digo, qué raro, ¿por qué manga larga? Y es que a Carlitos le comenzaron a salir esa enfermedad que la piel se pone blanca, ¿verdad que sí, hermanos? Y yo decía, ¿por qué Carlitos tiene la camisa manga larga si él siempre usaba camisetas? Usted lo veía siempre en camiseta, solo cuando predicaba usaba camisa manga larga. ¿Y sabe qué había pasado? Que Carlitos se había comenzado a blanquear con manchitas de su piel. Esa lepra moderna que da ahora, hermano, que en la piel. Él estaba llenándose de eso. Y lo primero que él hizo fue tratar de ocultarla. Y cuando salió de ahí, salió más bien y dice, yo venía a traer una palabra de aliento a mi hermanilla. Y ahora yo fui el que salía el aliento. Y él dice, yo no voy a avergonzar. Porque cuando la persona tiene una figura pública, cuando la persona tiene un estatus social, lo único que puede hacer cuando tiene lepra es tratar de ocultarla para que nadie se dé cuenta que está lleno de lepra. Ay, ¿por qué? Hay que guardarla. ¿Cómo se llama? La apariencia, ¿verdad que sí, hermano? Y predico y canto y estoy en la iglesia y pastoreo una iglesia y sirvo al Señor, pero tengo que guardar mi apariencia. ¿Sabe qué es la apariencia? ¿Qué es la apariencia? Aparentar algo que no es real. Cuando yo trato de guardar la apariencia es porque quiero guardar algo que no es real, que no es sincero, hermano, que es falso. Que muchas veces nosotros tenemos que guardar una postura. Porque ¿qué van a decir de mí? Es que yo soy la persona más influyente en la iglesia. Mire, hermano, hoy en día usted ve por las redes sociales un montón de gente, cantantes, predicadores que ni siquiera tienen una relación con Dios, que ni siquiera tienen una iglesia donde congregarse, hermanos. Pero tienen una apariencia, ¿verdad que sí, hermano? Como le dijo Jesús a los fariseos, tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Como le pasó al rey Saúl, ¿verdad que sí? Cuando el profeta llegó y trató de esconder lo que había hecho, cuando Dios le dijo a Saúl que fuera y destruyera a los amalecitas, al rey Agag, al tesoro y todo, porque todo era anatema, todo era maldición, porque pertenecía a otros reyes. Y él había escogido el mejor del ganado y dejado al rey vivo. Y entonces, cuando el profeta llega y le dice, vive Jehová, que yo he cumplido la palabra. Y entonces sus amigos, ¿qué escucho que es? Y le dijo, por cuanto no obedeciste a la voz de Dios, tu reinado será cortado. ¿Y sabe qué hizo el rey Saúl? Y se le pegó de las faldas al profeta, amada iglesia, para decirle, por lo menos quiero que me honre, que yo quiero ir a adorar al templo, yo quiero que me honre, yo quiero que me lleve, que yo quiero tener una apariencia delante del pueblo. Y dice, no, porque su reino ha sido cortado. Hay mucha gente, amada iglesia, que ya ha sido Dios cortando su ministerio, pero todavía siguen escondiendo la lepra en su corazón. ¿Y por qué Dios pone esta palabra tan fuerte en mi corazón? Porque es lo que está pasando hoy en día en la iglesia moderna, en la iglesia del siglo XXI, amada iglesia. Hoy está pasando eso. Hoy la gente no tiene el temor de Dios. Hoy están sirviendo a Dios y no tienen el temor de Dios en su vida. Y en su corazón no tienen la santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Y si usted lo cree, dele la gloria a Dios. Hace poco le dije cuando prediqué, no me preocupan los aplausos, pero sí me preocupa que la palabra llegue al corazón de cada persona. Porque a veces, cuando nos emocionamos, ni siquiera le ponemos atención realmente a lo que está diciendo. La aplaudimos por todo, hacemos como el monillo, ¿verdad que sí? Y aplaudimos, ¿verdad? Como el monillo aplaude, ¿verdad? No, hermano, es mejor poner atención a la palabra y que la palabra pueda penetrar al corazón de nosotros. Entonces, la primera actitud que una persona con lepra hace es tratar de ocultar la lepra. Naamán era una persona muy importante. Dice que lo tenían en alta estima. Era un hombre que era estimado no solamente por el rey, por el ejército, sino que toda Siria era un hombre importante. Pero el problema es que tenía lepra. Pero ¿hasta cuándo él podía esconder la lepra debajo de su piel? ¿Sabe? Cuando usted lee, dice que esa joven, solamente voy a parafrasear un poquito los versículos que no leímos. Esta joven trabajaba en la casa de Naamán. Y la esposa de Naamán sabía, claro que sí, hermano. ¿Quién no iba a saber cómo no iba a saber ella que él tenía lepra si era su esposa? Pero la criada, que era una joven del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que la trajeron, dice que las bandas fueron, las bandas de Siria, donde estaba la frontera de Israel con Siria, y trajeron una joven. Mira, hermano, es que Dios siempre tiene un propósito para todo. Esa joven fue traída por los ejércitos, por las bandas, hermano, y ella Dios la puso a servir en la casa en la casa de Naamán, el hombre importante del ejército de los sirios, hermano. Y cuando ella se dio cuenta que Naamán tenía lepra, ella le dijo a la esposa de Naamán, a la ama de ella, y le dijo: si mi señor quisiera, yo sé que en Samaria hay un profeta que puede sanarla de la lepra. Y es que Dios siempre usa a alguien. Dios siempre tiene un propósito, amada iglesia. Si usted y yo no atendemos a la voz de Dios, es porque no queremos. Pero Dios siempre tiene una voz profética para bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene una voz profética para traer la solución a tu vida, a tu corazón, y para sanarte y para restaurarte. Dios siempre tiene a alguien. Aunque muchas veces no nos gusta, ¿verdad que no, hermano? Pero Dios siempre tiene a alguien. Sin saber, esa joven, como la historia de Esther, ¿verdad? ¿Cuánto conocen la historia de la reina Esther? Que por Mardoqueo, su tío, la trajo cautiva, ¿verdad que sí? Y lo que menos sabía es que Dios la había traído para ser la reina, en vez de la reina Vesta, no bestia, Vesta. Casi parecido. Y la puso como reina para salvar al pueblo de Israel más adelante. Cuando aquel malvado iba a matar al pueblo de Israel, Dios usó a esa mujer. Y ahora Dios usa a esta joven para llevar a Naamán, para que él fuera libre del pecado, de la lepra del pecado. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Que nosotros muchas veces no queremos pasar el proceso, ¿verdad que sí? Naamán no quería pasar el proceso. ¿Sabe qué hizo el rey? Porque Naamán se fue al rey y le contó la situación. Y le dijo que había una joven que le había dicho que había un profeta de Israel en Samaria que podía sanarlo a él de la lepra. Y entonces el rey, ¿sabe qué hizo? Dice que cargó algunas mulas con un tesoro. Dice que solamente en plata yo estaba escudriñando, dice que 340 kilos de plata. Y habían 68 kilos de oro y 10 mudas, que las mudas tenían un valor especial para ellos también. Era parte del tesoro del rey, como los mantos babilónicos, ¿verdad que sí, hermano? Había un valor especial. ¿Y sabe qué hizo el rey? Agarró las mulas y las cargó. Y no solamente eso, porque más adelante vamos a ver, pero hizo una carta de recomendación cuando mandó a Naamán según él, para que el rey de Israel lo sanara. Y cuando Naamán llega con las mulas cargadas al palacio del rey, el rey se enojó
Y el rey, hermano, se metió en silicio. Y el rey dice: ¿cómo es posible que el rey de Siria me mande una persona? ¿Acaso yo soy Dios que puedo dar vida y puedo quitarle la vida? ¿Por qué me lo manda a mí? ¿Acaso yo puedo sanarlo? En otra palabra, es que él quiere ocasión para levantarse en contra de Israel. Y cuando el profeta de Dios que estaba en Samaria se dio cuenta de lo que estaba pasando con el rey, él le dijo: envíelo aquí, tráigamelo a mí. Y se da cuenta que hay profeta en Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros queremos sanar de la lepra, pero de una forma equivocada. Lo mandaron al rey, no era el rey, era el profeta de Dios el que podía liberarlo de la lepra, del pecado. A ese hombre es el rey de reyes, el señor de señores, el único que puede liberarte de la lepra del pecado en esta noche. Usted que me está viendo, que sabe que tiene esa lepra ahí, la lepra del pecado, la lepra de la fornicación, la lepra del adulterio, y que está sirviendo a Dios en esa forma, tratando de esconder esa lepra. Pero delante de Dios no hay nada que pueda ocultarse, amado hermano, porque no hay nada que no salga a la luz. No hay nada que usted y yo podamos ocultar que no salga a la luz. Usted puede ocultarse aquí, quizás del pastor, quizás de los hermanos, pero de Dios nadie se va a esconder. Dios, dice la Biblia, que nosotros estamos como desnudos delante de la presencia de Dios. Desnudos delante de la presencia de Dios. Y Naamán, hermanos, cuando llegó donde estaba el rey de Israel, el rey de Israel se enojó y dijo: ¿acaso yo soy Dios que puedo quitar la vida y darle vida a alguien? ¿Por qué me lo mandan a mí? Pero el profeta le dijo: envíemelo acá. Pero yo quiero decirles que en ese proceso, muchos de nosotros queremos brincar de ese proceso muchas veces. Queremos caminar a medias con Dios. Queremos estar, hermanos, en la iglesia, servir en la iglesia, pero estar llenos de lepra por dentro. Esa lepra que no se ve, pero que se siente muchas veces. Se siente muchas veces. Cuando ustedes se acercan, mire, yo ayer puse y diga a mi esposa, fui muy duro con un mensajito que puse. Pero es que, hermano, yo le voy a decir algo. Yo no puedo aceptar que una persona está sirviendo a Dios, tratando de engañar a Dios, porque a Dios, usted y yo no lo vamos a engañar, amada iglesia. Amado hermano, usted no puede engañar a Dios. Yo no puedo soportar que una persona se burle del altar de Dios, se burle de la presencia de Dios, se burle del ministerio que Dios le ha dado, un ministerio tan grande. Yo dije, seguro muy fuerte, el problema suyo no es la mentira, es el pecado, es el adulterio. Mira, hay gente hoy en día que han dejado su esposa para casarse con otra mujer. Y como no les sirvió, se casan con otra. Y todavía están sirviendo en el ministerio. Conozco un hombre, un pastor, y lo conozco muy bien porque caminé con él mucho tiempo. 3 matrimonios en la cola y está pastoreando en la iglesia. ¿Y sabe por qué? No porque la mujer se le fue no. Porque llegó un momento que no quiso más seguir con esa persona. Hermano, nosotros no podemos hacer caso omiso. Nosotros no podemos agachar, como decimos nosotros las orejas, cuando hay un problema de pecado dentro de la iglesia de Dios, dentro del ministerio, dentro de la congregación o fuera de la congregación, en cualquier lugar donde esté. Pero un hombre o mujer que le sirve a Dios no puede servir a Dios con lepra en su corazón. Tiene que ser libre de la lepra. Yo le digo a mi esposa muchas veces, mejor ni lo digo porque el diablo no se va a mojar con esto. Pero si una persona sabe que no está mal, que no está bien, que está mal, mejor respete el altar de Dios. Mejor no separe el altar. No separen el altar. Porque usted está avergonzando el evangelio de Cristo. Pero usted está acarreando maldición para usted misma. Está acarreando maldición para usted mismo. Yo no sé por qué yo en esta noche le estoy diciendo esto tan fuerte a la iglesia. Pero es la realidad. Porque a veces creemos que vamos a engañar a Dios. Pero no, amada iglesia, no lo vamos a poder engañar. ¿Sabe qué pasó? Cuando Naamán fue enviado al profeta Eliseo, cuando él llegó con
con la compañía, con aquellas cargas, las bestias y todo. Y con una carta, hermano, porque la carta de recomendación que traía Naamán no era cualquier carta. Traía la carta del rey de Siria, nada menos. Una carta que dice: cuando llegue esto, papá, usted me lo va a sanar de la lepra, le decía el rey. Y el rey se enojó por eso, y tenía razón. Porque mucha gente cree que ser sano de la lepra es hacer un montón de cosas. Es traer ofrendas, es traer diezmos. La gente cree que es hacer cosas, hermano. Usted puede hacer las cosas que sea, pero la lepra está en el corazón. El único que puede sanar la lepra es Jesucristo, el Señor, es el Espíritu Santo. El único que puede sanar la lepra que hay en tu corazón es el Espíritu Santo, amada iglesia. Cuando Naamán llegó, ni siquiera entró a la casa del profeta Eliseo. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Eliseo envió a un mensajero. Y cuando yo escucho esa palabra, el mensajero, ¿sabe que yo creo que ni siquiera al siervo de él envió? Porque el siervo de Eliseo era una persona también importante, porque era la persona que estaba a la par del profeta. Pero ¿sabe qué hizo el profeta? Ni siquiera salió, sino que le envió un mensajero y le dice: dile a Naamán que vaya y se meta 7 veces al río Jordán. Hermano, es que nosotros muchas veces creemos que tenemos que tener, que por el estatus que tenemos social muchas veces, porque somos profesionales, o porque tenemos un don, o porque venimos, hermanos, a la iglesia. Y sabe, yo le voy a decir algo, hermano, que tal vez va a sonar muy fuerte, pero hay mucha gente que está con lepra y están sirviendo a Dios porque nunca se les dio el seguimiento, porque la iglesia muchas veces los trajo y los puso en un lugar de privilegio y no pasaron por el proceso. Pues cuando Naamán llegó, él creía que él iba a tener un trato diferenciado. Él creía que él iba a tener un trato diferente a los demás, porque él era un hombre importante. Traía una carta de recomendación, nada más y nada menos que del rey de Siria, hermano. Y él dice: ahora llego. Usted leyó los pasajes. ¿Qué dijo? Ahora yo llego, va a salir el profeta de Dios, se va a postrar delante de mí porque yo soy el general. Va a poner su mano sobre la lepra, va a orar a Jehová, el Dios de los cielos, y voy a sanar. ¿Usted me está entendiendo? Porque esa es la actitud de muchos de nosotros, hermano. Porque queremos seguir siendo generales y no siervos de Dios, hermano. Pero yo le voy a decir algo, retomando el punto. Hoy en día, hermano, hay mucha gente que está sirviendo a Dios con lepra. ¿Sabe por qué? Porque no ha pasado el proceso que tienen que pasar. Lo agarramos de la calle, lo traemos y lo montamos a la iglesia y lo ponemos a servir en la iglesia. Mire, yo le podría decir de cantantes, de predicadores en la calle, hermano. En una ocasión, hace algunos años, pastoreábamos todavía nosotros en Canoas. Trajeron un cantante famosísimo aquí, Jesús Adrián Romero. A mí no me teme por qué decir Jesús Adrián Romero. Lo trajeron aquí a una actividad en Ciudad Neile, que por cierto le llovió y hicieron un desastre eso, hermano. Pero cuando fueron a pagar la deuda del hotel, ¿sabe qué había? Había deuda de licor, había deuda de cervezas. Yo no sé si él o la comitiva que andaba con él, los que servían en el altar con él, los que estaban ahí, yo no puedo decir quién, pero se pagó. Me dice: hermano, mire, una cuenta de cervezas, hermano. ¿Dónde están esa gente hoy en día? Mire, Jesús Adrián Romero, un cantante, y que Dios lo llamó a él no solamente a cantar, sino con ministerio. Hoy está a favor de un montón de cosas de los homosexuales. Hoy está a favor de la fiesta de los Halloween y todo ese montón de cosas. Dice que eso es bueno y lo prepara para los niños. El diablo ya los tiene atados. ¿Sabe hoy en día? ¿Sabe qué pasa hoy en día? Amado hermano, que la iglesia está siendo preparada para el momento que el anticristo aparezca. Mucha de la gente que está dentro de las iglesias que sirven a Dios están preparándose para el anticristo. Pero usted y yo debemos de prepararnos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted y yo tenemos que estar preparados, porque el momento del arrebatamiento de la iglesia es pronto. Y Dios quiere una iglesia limpia, una iglesia que esté preparada, aleluya, sin contaminación del pecado. Usted y yo no somos cualquier cosa, hermano. Usted dice: ¿por qué?
como el profeta, ¿verdad? El profeta Jeremías. Dice que llega un momento, y a mí me pasa, pues, ¿sabe? Tengo un mensaje que 3 meses de estarlo y no lo puedo predicar. Y el momento que Dios me dé la oportunidad, que Dios me indique que lo puedo hacer, lo voy a hacer. Porque es un mensaje tremendo. Tiene que ver con la apostasía. 3 tipos de apostasía que están dentro de la iglesia. No la apostasía doctrinal de afuera, como testigos. Toda esa gente, ya, hablamos de la apostasía dentro de la iglesia. Mensaje que Dios me da a veces. ¿Pero por qué, amada iglesia? Porque estamos en el tiempo en el que Dios está preparando su pueblo. Estamos en el tiempo en que nosotros, hermanos, hemos dejado muchas veces la intimidad con Dios, la santidad con Dios, y el diablo se ha aprovechado de eso. Y hay una iglesia que está caminando a medias con Dios, hermano. Solo emociones muchas veces. Y a veces ni el Espíritu Santo está ahí. Lo que está es las emociones en la carne solamente, hermano. Porque a veces no vemos las cosas. ¿Sabe? Yo recuerdo hace 30 años, 37 años, cuando yo llegué a los pies de Cristo, después de estar en las calles, en la adicción a las drogas, en el pecado, hermano. Meterme en un ayuno de 7, 8 días. Y ir un domingo a la iglesia, hermano. ¿Y saben qué pasaba? Cuando comenzamos a adorar, la gente se manifestaba, los demonios se manifestaban y la gente era liberada. Los llevábamos a un cuarto para que la gente fuera liberada. ¿A dónde están los demonios hoy en día? Están cohabitando dentro de la iglesia. Gente que le sirve a Dios y no están caminando en santidad delante de Dios. Y por lo menos diga ay, ay, ay. Porque yo no lo digo por usted, amada hermana, hermano, pero por usted lo digo. Porque a veces nos pasa, hermano. ¿Sabe qué pasó? Naamán creía que él iba a tener un trato diferente, como pensamos nosotros muchas veces. Y él dice: ahora el profeta va a salir y posiblemente me va a hacer reverencia, porque yo soy el general. ¿Saben una cosa, hermano? Aquí no hay ningún general. La persona que viene a la iglesia tiene que comenzar de cero. ¿Cuántos dicen amén? No importa si es profesional, no importa si tiene dones, no importa si tiene talento, no importa lo que usted tenga. Usted tiene que comenzar a alabar aunque sean los servicios. Hablando en algún sentido figurado, es comenzar de abajo, porque ¿saben que estaba en juego ahí, hermano? Estaba en fuego la lepra que tenía Naamán en su cuerpo y en su corazón. Y cuando él llegó y vio que no lo estaban tratando como lo que él era, como un general, ¿qué hizo, hermano? Se fue y se enojó. Hay otra versión que dice que se encolerizó y se fue, hermanos. Porque él estaba pensando diferente. Porque a veces estamos tan chingados que creemos, hermanos, que las cosas tienen que ser como nosotros queremos. Pero este asunto es con Dios. ¿Saben una cosa? Yo tengo casi 40 años de conocer a Cristo y he pasado momentos difíciles, tiempos donde yo he llorado en la presencia de Dios en este último tiempo. Pero yo le agradezco a Dios por todas las pruebas y todas las cosas que he estado pasando en estos últimos años, porque me ha enseñado a ser una persona diferente, amada iglesia. Pero a veces no queremos pasar ese proceso. Naamán quería ser sano de la lepra, pero quería a la manera de él y no a la manera de Dios. Se fue enojado. Yo pensé que ahora iba a venir y me iba a tocar, iba a invocar el nombre de Jehová su Dios, iba a poner su mano y yo iba a ser sanado de la lepra. ¿Cómo que me vaya a tirar al río Jordán? ¿Acaso las aguas que hay en mi país no son mejores? ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? Para que me mande a bañar a ese charco. Habana y Parpar son mejores aguas que todos los ríos de Israel, dijo Naamán, porque no estaba entendiendo. Él no necesitaba un baño. Para bañarse podía haberse bañado. Dice que sus ríos eran aguas cristalinas. Dice que el río Habana nacía en Siria.
Y pasaba al norte ya se me olvidó el nombre, ok. Pero pasaba al norte de donde él venía, ok. Y dice que el otro río, dice que ese río tenía aguas cristalinas. Habían huertos, habían árboles donde ese río pasaba, porque era un agua cristalina. El otro río también nacía en los montes de Hermón, y dice que pasaba también por ellos vivían. Dice, el mejor son las aguas. Y ahora usted me manda a lavarme a bañarme en ese río, a tirarme en ese río, que es un río sucio, porque el río que había en Jerusalén, las aguas de Jerusalén no eran tan limpias, hermano. El Jordán no era un río tan limpio, porque él no estaba entendiendo. Él creía que el profeta lo estaba enviando para hacer algo. No, el profeta, ¿sabe qué estaba en juego ahí? La obediencia. No era el baño, era la obediencia. No era la calidad de las aguas, era la obediencia. Era que la palabra de Dios, sea como sea, tiene que ser obedecida. Y los siervos que estaban con él le dijeron, ¿y qué si el profeta te manda a hacer algo más difícil? Mire, yo conozco personas que están dispuestas a ir a pie de aquí a Cartago el 2 de agosto, hermano. Y de la entrada de Cartago a la Basílica de Cartago, de rodillas, hermano. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar nada. Para bañarse en las aguas. No era el baño lo que estaba en fuego, lo que estaba en fuego era la obediencia a la palabra de Dios. El profeta le dio una palabra y le dice, vaya y tírese 7 veces al Jordán y su carne le va a ser limpia. Usted va a ser limpio de la lepra. Pero él estaba pensando en que el profeta lo estaba mandando a bañarse. Y dice, para bañarme yo tengo las mejores aguas. Allá hay mejores aguas. Habana y Pasar son mejores ríos que todas las aguas que hay en Jerusalén. Porque muchas veces pensamos así, amada iglesia. Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sean como nosotros decimos y no como Dios dice que sean. Y es por eso que muchas veces no podemos ser liberados del pecado, no somos liberados de la lepra espiritual que está en nuestro corazón, porque no queremos obedecer a Dios. Dios nos dice por aquí, nosotros decimos no, es por allá. Y es dentro de la iglesia, muchas veces la gente está con esa lepra en su corazón. Él creía posiblemente que iba a tener un trato diferente al ser una persona tan importante. Pero sabe, Dios nos enseña a nosotros. Yo le decía al principio de este punto que hay mucha gente, amada iglesia, que no ha pasado por el proceso. Y por eso lo veo ustedes todos chuecos espiritualmente, ¿verdad que sí, hermano? Hoy tienen una fama, pero simplemente es una fama. Están preocupados por cuántos likes tienen, están preocupados por cuántos seguidores tienen. Pero estarán preocupados por la lepra que está comiendo su vida, su corazón dentro de ellos, hermano. A veces no están tan preocupados por eso. Dios quiere que usted y yo esta noche entendamos que lo más importante es ser sanado de la lepra del pecado. Es ser sano, ser libres, para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer en nosotros lo que Él anhela hacer en nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros con gemidos indecibles. Él anhela tu corazón, amada iglesia, pero Él no puede entrar en un corazón sucio. El Espíritu de Dios no puede entrar en una persona que está sucia, que tiene la lepra espiritual. No puede, hermano. Y por eso a veces pataleamos y a veces hacemos un montón de cosas para tratar de suplir el Espíritu Santo. A veces son emociones solamente, como le decía. Cuando el Espíritu Santo de Dios dentro de una persona hay transformación, hay cambio. Una persona diferente. Se siente el amor de Dios en la persona. Llega a la iglesia, es una persona que respeta a las personas, que ama a las personas. Pero seguimos con la misma lepra, seguimos con el mismo orgullo, seguimos con la misma vanidad, seguimos con el mismo pecado. Porque no queremos pasar el proceso. Nada más no quería pasar el proceso. Se enojó. ¿Acaso yo me voy a meter a ese río? ¿Para qué me voy a meter a ese río si está sucio? Él no lo estaba mirando de la manera correcta. El proceso es la santidad.
Es la obediencia a la palabra de Dios. Y si el profeta de Dios le dijo, vaya, tire 7 veces al río para que sea libre de la lepra, limpio de la lepra, hágalo. Y vale que tenían hombres ahí a la par que en lugar de desanimarlo, lo animaron, ¿verdad que sí? Le dice, Señor mío, pero si el profeta te pidiera algo más fuerte, ¿acaso no iría, usted lo haría? ¿Acaso usted no se iría a Cartago a pie? Yo conozco gente, hermano. Yo cuando viajaba aquí, ahí en el Cerro de la Muerte, gente de Ciudad Neile, los 2 de agosto para allá, para Cartago, y entraban de rodillas al templo ese, ¿verdad que sí, hermano? Para nada. Obedece a Dios, sirve a Dios de corazón. Dígale, Señor, arranca la lepra del pecado que hay en mi corazón. Que aunque no se ve, pero se siente. Se siente muchas veces. Cuando usted se acerca a una persona, usted se da cuenta. Cuando usted tiene el discernimiento del Espíritu Santo, usted se da cuenta cuando alguien es de Dios y cuando alguien no es de Dios. Cuando alguien es sincero y cuando alguien está guardando la apariencia, como le decía al principio, hermano. Y los siervos de Naamán le dijeron, pero mi señor, vea, ¿qué es meterse al río? ¿Qué decir? Vaya a meterse las 7 veces, como dice el profeta. Porque si le dijera alguna cosa más grande, yo estoy seguro que se hablaría. Pero mire, es tan fácil. Oiga, ¿y sabe cuánto había de Samaria, donde tiene la casa el profeta Eliseo? Samaria es la capital de Israel. ¿Sabe cuánto había? Habían 40 kilómetros de Samaria a donde estaba el río Jordán. Había 40 kilómetros. Y dice que descendió, se fue con su compañía y descendió al río Jerusalén, al río, ay, se me olvidó, al río Jordán, perdón, al río Jordán. Descendió al río Jordán y se metió las 7 veces. Y cuando salió, dice que su piel estaba tan limpia como la de un niño, ¿no? Su piel como la de un niño. Pero ¿sabe qué pasó, amada iglesia? Que después de que Naamán se vio sano, se vio limpio, ¿sabe qué hizo Naamán, hermanos? Después de que se vio que estaba limpio de su lepra, porque ya no tenía que andar escondiéndose, porque aunque era una persona importante, andaba escondiéndose de todo el mundo, ya tapándose, posiblemente andaba camisa manga larga, yo no sé qué andaba para poder encubrir su lepra. Ahora es una persona libre, hermanos. Cuando usted, amada iglesia, cuando usted, amada hermana, amado hermano, es libre de la lepra, del pecado, usted no se va a esconder de nadie, usted va a dar la cara en todos lados, usted va a ser libre, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, y si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos hace libre del pecado. ¿Sabe? El pecado es el que lo lleva a usted a esconderse muchas veces, a hacer cosas escondidas, hermano. ¿Sabe? Yo trabajé 37 años en la frontera, en el comercio. Yo paso a la frontera, en todos los negocios, todos los llenamos, con la cara en alto. No hay una mujer que tenga que decir que yo le dije algo bonito con doble sentido. No hay una persona que pueda decir que yo le quedé debiendo dinero en la frontera. Más bien mucho dinero me quedaron debiendo. Que ya eso le eché tierra, ¿verdad que sí? Porque ya no quiero ni siquiera ir a la frontera, Pastor Novas. Pero la persona que vive en el pecado no puede levantar su cara en alto. Muchas veces usted lo ve que anda acá debajo porque está escondiendo. Y sabe una cosa, la lepra es un pecado que trae un dolor en el corazón y trae una pesadumbre en el corazón. Hay gente que andan ahí, hermano, con una carga porque la lepra está en su corazón. Y sabe, Naamán, cuando se vio limpio de la lepra, no solamente agradeció, no solamente se devolvió para agradecer al varón de Dios por haber sido limpio, sino que, vamos a ver si puedo, por lo menos, algunos 2 o 3 versículos de lo que sucedió después de que él fue liberado de la lepra del pecado. En el versículo 16, versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. ¿Delante de quién, hermanos? Delante del varón de Dios, delante del profeta. Se puso delante de él y dijo:
Y esto me agrada a mí, hermanos. Yo quiero que usted prepare su corazón, y si los hermanos de la banda pueden pasar, por favor, para que estemos ministrando un canto al Señor. Bueno, lo repito. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, dígalo conmigo, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en la tierra de Israel. Pero quiero leer un versículo que no lo leí al principio, el verso 16. En la última parte del versículo 15. Te ruego, le dice al profeta, te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. Mas él, el profeta de Dios, que le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y él le insistía que aceptara algunos de sus presentes, y el profeta Eliseo no quiso. Y yo quiero cerrar este mensaje con esto, que es muy importante, hermano. Cuando el rey de Siria envió a Naamán para ser sanado, según él, por el rey de Israel, equivocadamente, traía 2 bestias llenas de presentes, 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, 10 monedas, que representaba algo importante para en ese tiempo para los ejércitos. Y después de que Naamán recibe la sanidad de su lepra, él va nuevamente donde está el profeta y le dice: aquí está este presente, recibe este presente. Y él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no tomaré nada de eso. No tomaré nada. ¿Qué hubiera pasado si Naamán, si el profeta Eliseo hubiera agarrado el botín? ¿De qué hubiera servido? Él hubiera sido sanado físicamente, pero no hubiera sido sanado en ese encuentro personal con Dios, porque él tuvo un encuentro personal. Él pasó, como dice el tema, de ser un general a ser un siervo. Y él le dijo al profeta: hoy conozco que no hay otro Dios sobre la tierra, sino el Dios de Israel. Y no adoraré a otro Dios, no serviría de otro Dios, no me inclinaré a otro Dios, porque ahora le sirvo al Dios de Israel, a Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero ¿qué hubiera pasado si el profeta había tomado el dinero y el oro? Porque es lo que está pasando hoy en día, hermanos. 2 cosas importantes. El profeta no servía a Dios por dávidas, ni por dinero, ni por ninguna de esas cosas materiales. En segundo lugar, él sabía que el botín que venía ahí era un botín que estaba consagrado a otro dios, al dios Dagón, que era el dios de Amón, donde estaba en Siria. Él sabía que ese dinero era un dinero que estaba consagrado a otros dioses, porque el Antiguo Testamento era así, amada iglesia. Y si no, pregúntele al pueblo de Israel cuando el profeta los confrontó y le dijo: tome una decisión. ¿A quién van a servir? ¿A Baal o le van a servir a Jehová, el Dios de los cielos? Tomen una decisión, porque no pueden servir a 2 dioses, no pueden servir a 2 señores. Había algo bien marcado: la gente que servía a Jehová le servía a Jehová, y la gente que le servía al mundo le servía al mundo. Hoy en día, amada iglesia, la gente tiene un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, y quieren servirle a Dios, pero no quieren servirle al mundo. ¿Verdad que sí, hermano? Pero él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no tomaré nada del botín. Y entonces Naamán le dijo: hoy conozco y hoy sé que no hay otro Dios en la tierra
como el Dios de Israel. ¿Cuánto quisiera en esta noche decirle lo mismo a Dios? ¿O usted quiere seguir cargando la lepra del pecado por orgullo? Porque no quiere consagrar su vida a Dios. Hoy es tiempo de que nosotros tomemos una decisión y le entreguemos a Dios esta lepra que está escondida en el corazón. Es que hoy no se ve, ¿verdad que sí? Les hablé de la diferencia de la lepra moderna, la lepra que ahora, y gracias a Dios la lepra antigua en la piel ya no estaba. Pero hay una lepra que sigue comiendo la vida del ser humano, y es la lepra del pecado. La lepra que representaba la impureza, no solamente de la piel, de toda la piel del cuerpo, sino la impureza del corazón, que nos separaban de Dios, que nos separaban de la sociedad, que éramos confinados a vivir allá, desterrados, porque ni siquiera, le hablé de dos cosas: no tenía cura, y la otra cosa era que era, ¿cómo se llama cuando se traspasa? Contagiosa, ¿verdad que sí? ¿Queremos seguir con esa lepra o queremos hacer y tomar la actitud que tomó Naamán? Naamán tomó una actitud. Era una persona importante, pero él sabía que esa lepra, él tenía que estar escondido. ¿Queremos seguir escondiéndonos del Señor? ¿Queremos seguir contristando al Espíritu Santo de Dios? ¿O estamos decididos en esta noche a entregarle la lepra al pecado? Eso que está oculto en el corazón, hermano. ¿Sabes? Esta historia es lindísima. Yo le decía que el mismo criado, cuando quiso engañar al profeta Eliseo, se fue y le dijo que el Señor lo había mandado, que el profeta lo había mandado para hacer una nuda, porque venía una familiar, no sé qué, hermano. Y le dijo: por cuánto has hecho esto, la lepra de Naamán se te pasará a ti. Porque la lepra representa el pecado en el corazón del hombre. Yo quiero que en esta noche usted se ponga sobre sus pies. Yo no sé si Dios de alguna manera ha hablado a tu corazón. Yo le dije al principio, no sé, a veces me cuesta. Cuando predico en las calles como evangelista, tengo un mensaje para la gente en conversa, pero no puedo pensar en que cuando estoy en la iglesia voy a ser igual, hermano. Y yo creo que si Dios me da la oportunidad de predicar aquí, es porque Dios siempre tiene una palabra de confrontación, de exhortación. Y tal vez eso no le va a gustar a mucho, como le decía que le pasaba al profeta Jeremías. Jeremías siempre predicaba una palabra, y la gente no aceptaba la palabra, porque la palabra de los profetas era una palabra muy fuerte. Y él un día dijo: ya no hablaré más de tu palabra, porque siempre que hablo tu palabra siempre hay afrenta, porque a la gente no le gusta. La gente que camina en media con Dios no le gusta que le hable la palabra, pero el hombre y la mujer de Dios le gusta escuchar una palabra así. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? ¿A cuántos le gusta escuchar una palabra que viene de parte de Dios, una palabra que nos confronta a nosotros para ser libres del pecado? Yo no sé cuántas personas en esta noche están acá que necesitan esa sanidad en su corazón, que quizás están luchando con esa lepra de la indiferencia, del orgullo, del pecado. Quizás creen que puede esconderlo. Usted, hermana, cree que puede esconder lo que está bien, pero yo quiero decirle en esta noche: el Espíritu Santo es el que está confirmando esa palabra en tu corazón. Hoy dile: Señor, levanta tus manos, dile: Señor, yo quiero ser libre de esa lepra del pecado que está consumiendo mi vida, que está destruyendo mi paz, que muchas veces ni siquiera puede estar tranquila, puede estar tranquilo, puede estar en paz. Porque eso produce en nosotros muchas veces no solamente dolor, sino muchas veces el temor de que alguien se dé cuenta de lo que está oculto en nuestro corazón. Sácalo en esta noche a la luz. Dígale: Señor, libérame. Hazme libre, Señor, en mi corazón, de todas aquellas cosas que están archivadas ahí, en mi mente y en mi corazón,
que están haciéndome mucho daño. En esta noche, yo sé que el tiempo se nos ha ido. Voy a pedirle a la banda que nos cante un canto de adoración. Yo sé que estás aquí. Vamos a cantar ese canto. Y si usted cree que Dios está aquí, que el Espíritu Santo está aquí, yo quiero que usted levante su mano al cielo. Y si usted necesita en esta noche entregar alguna área de su vida al Señor, yo quiero que usted, mientras cantamos ese canto, usted pase aquí al frente. Y solamente usted pasa al frente y vamos a orar por la necesidad. El que sabe y conoce la necesidad en tu vida, en tu corazón, es el Espíritu Santo. Usted ha venido en esta noche acá esperando una palabra de parte de Dios, pues Dios te está hablando a su corazón. Dígale al Señor en esta noche. Levanta tus manos al cielo. Dile, yo sé que estás aquí, Señor. Dile, yo siento tu caminar, Señor. Tú estás moviéndote en cada corazón. Aleluya. O te mueves entre el pueblo, Señor, trayendo sanidad, Señor, y libertad en esta noche. Espíritu Santo de Dios, sana, Señor, los corazones. Liberta a los cautivos, Señor. Sana a los enfermos, Señor. Los enfermos físicos, los cuerpos enfermos, los corazones enfermos. Hay sanidad, trae liberación. Tú viniste para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Tú viniste para dar vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón, para hacerlos libres. Sakarama y Kenda y Rabai Karama, Rebai Kia Rabasa, Padre. Aquí el Espíritu de Dios está aquí. Hermano, Dios quiere hacer algo en tu vida. Si usted sabe, reconoce que necesita de Dios, yo solamente te voy a pedir que dé un paso al frente. Venga aquí, vamos a orar por usted. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que quieren orar por ti, que podemos orar por ti para que Dios te dé nuevas fuerzas, para que Dios sane tu corazón, para que Dios te dé la libertad a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ay, Karrabai se, y Rabai Kenda, y Rabai Karrama, y Rebai Kia Rabasoba, quita Raba, Padre. Quita el pecado, Señor, quita la lepra. Quita la lepra, Señor, de los corazones, como lo hiciste con Naamán. Lo único que tuvo que hacer es zambullirse 7 veces en el río Jordán, y su carne quedó limpia como la de un niño. Amai Kenda Rama y Rabai y Karabas. Oh Espíritu Santo, en esta noche yo sé que estás aquí, Señor. Yo siento tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Que tu palabra no regrese vacía, Dios. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido predicada en este lugar, Señor. Señor, rompe las cadenas en esta noche. Prepara la iglesia, prepara tu pueblo. Aquellos que se quedaron en casa, Señor, enviamos una palabra hasta la vida de cada uno de ellos. Toca su vida, toca sus corazones. Transforma, cambia, redarguye, corrige, exhorta. Y trae nueva fuerza, Señor, para poder seguir adelante. Espíritu Santo, en esta noche yo sé que hay personas acá que el Espíritu Santo está hablándole fuertemente a su corazón. Hay gente que está ahí en su corazón temblando porque sabe que la palabra es para usted, porque la palabra no retorna vacía, porque la palabra cumple el propósito por el cual ha sido escrita y por el cual ha sido predicada y ha sido escuchada en tu vida y en tu corazón. Imagínate Rama y Rabai Karama, Somaikia Rama. Inaikenda Ramaikia Rama, Oh Samaikenda Rama, Si Rama,
Espíritu Santo, ven en esta noche. Rompe las cadenas, Señor. Cadenas que están atando los corazones, que están ligando los corazones. Espíritu Santo, ven, ven. Ven en esta noche, Señor. Visita a tu pueblo, Dios. Sabemos que los tiempos son duros, son difíciles, Señor, y que el tiempo que queda es corto. Prepara a tu pueblo, Dios. Prepara a la iglesia. Yo quiero que las personas que necesitan quizás reconciliar su vida con Cristo, quizás usted está viniendo a la iglesia, joven, pero quizás no has tomado una decisión con Cristo. Quizás necesita que Dios te sane. Quizás hay heridas en tu corazón, por lo cual tienes temor de entregar su corazón a Cristo. Yo quiero que en esta noche usted le diga: Señor Jesús, pon nuevo todas las cosas en mi vida y en mi corazón. Dile: Señor Jesús, pon un corazón nuevo en mí. Derrama de tu Espíritu Santo sobre mí. Dile: yo reconcilio mi vida contigo. Yo te entrego mi corazón ahora, para que el Espíritu de Dios guíe mi vida. Dile al Espíritu Santo: gracias, porque tú has hablado a mi vida y a mi corazón en esta noche. Hoy te entrego mi corazón incondicionalmente. Señor, arranca la lepra del pecado que está en mi corazón. Dígale: yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de la lepra. Yo quiero ser libre del pecado. Hoy humillo mi corazón delante de ti. Hoy te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú me traíste en esta noche para hablar a mi corazón y para bendecir mi vida. Dile: gracias, Espíritu Santo. Dile: gracias, Espíritu Santo. Dile: gracias, Espíritu Santo. Dile: gracias, Espíritu Santo. Dile: gracias, Jesús. ¿Cuánto quieres darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche? Dele ese aplauso al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que Él está aquí en esta noche para bendecir tu vida. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga, amada iglesia. No le voy a pedir, iba a pedir disculpas por la palabra, pero no le voy a pedir disculpas, porque el Espíritu Santo dice: no, la palabra tiene que ser predicada como tiene que ser predicada. El Espíritu Santo de Dios es el que nos confronta a nosotros. Y no se enoje conmigo. Dele gracias a Dios porque todavía se está predicando en ese lugar la palabra. Hoy en día no se está predicando la palabra en muchos lugares. Hay muchos lugares que solo hojarasca y basura lo que se predica. Perdóneme, hermano, pero es la verdad. Solo prosperidad. Ahí andan unos pastores en Estados Unidos que andan ahí creyendo que Dios no es nuestro creador ya. Que vienen los ovnis, que vienen un montón de cosas, hermano. Toda esa corriente, la prosperidad y todo eso, hermano, están preparándose para recibir el anticristo. Pero nosotros estaremos con el Señor en el cielo. La iglesia verdadera de Cristo, hermano, estará con el Señor en los cielos. Mientras aquí el diablo va a estar engañando a todo el mundo. A los tibios, hermano. A los que nunca quisieron ser sanados de la lepra del pecado. A los que estaban dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. El último socollón, pastor, va a venir muy pronto. El último socollón para la iglesia va a venir muy pronto. Se va a cumplir la parábola que Jesús dijo sobre la cizaña y el trigo, donde la cizaña va a ser quemada, hermanos, y el trigo va a ser llevado a los graneros del Señor. Dios le bendiga, amada iglesia. Denle ese aplauso al Señor en esta noche. Y así queda con nosotros nuestro hermano pastor.